Ella pensó que le estaba confiando algo a su amiga, pero al otro lado de la línea estaba su jefe. El aire frío de la noche bogotana entraba por la ventana entreabierta cuando Lía Costa, agotada hasta los huesos, apoyó la frente en el volante. Estaba en el estacionamiento subterráneo de la Torre Andina Business Center, en plena zona rosa, donde el concreto hacía eco de cada suspiro que escapaba de su pecho. Afuera, Bogotá seguía despierta, motos acelerando rumbo a Chapinero, risas sueltas de algún bar en la calle 85, luces de edificios recortando el cielo. Pero allí, 3 niveles bajo tierra, solo existían el silencio, el frío y la sensación de que su día había sido una larga caída sin freno. El reloj del tablero marcaba 21:47. En el asiento del copiloto, su celular encendía cada pocos segundos con la misma notificación. Gabriel Farias, director ejecutivo, llamada perdida, Q6. Lía cerró los ojos y murmuró, derrotada: «¡Que se vaya al carajo!». La frase salió entre dientes, sin fuerza. Con ese cansancio que ya no se llora, solo pesa. 3 semanas, solo 3 semanas trabajando bajo el nuevo director ejecutivo de Laboratorios Horizon Colombia, y su salud mental ya estaba pendiendo de un hilo. Gabriel Farias había llegado como un huracán silencioso, cambios bruscos, presión absurda, exigencias nuevas cada día. Y esa manera de mirar a todos, como si pudiera detectar errores invisibles. Pero lo de hoy había sido la gota final. Ella había pasado noches enteras preparando la campaña. Para Arévalo Motors, el cliente más importante del trimestre, revisó cada slide, cada palabra, cada dato. Se dejó la vida en esa propuesta, y él hojeó apenas 2 páginas, frunció el ceño y dijo: «No, rehazla». «¿Ni siquiera la va a terminar de ver?», insistió Lía, incrédula. «No necesito ver más, no me sorprende, y necesito que me sorprenda, Costa». El golpe le había cortado el aire. Ahora, horas después, el recuerdo seguía quemando. El celular volvió a vibrar, pero ya no era Gabriel. Era el contacto que sí necesitaba. Renata Lima. Mejor amiga. Lía inhaló con fuerza, tomó el celular con manos frías y buscó a Renata en la lista. Necesitaba desahogarse, decir todo lo que llevaba tragando durante semanas. Presionó llamar. El tono sonó una vez, luego otra. Y cuando alguien atendió, Lía empezó a hablar sin pensar, sin respirar. «No tienes idea del día de mierda que tuve», explotó, hundiendo la cabeza en el asiento. «Te lo juro, estoy a un paso de renunciar. Ese hombre me va a volver loca. ¿Sabes lo que hizo hoy? Agarró mi campaña, vio 2 páginas y dijo: «No». Ni siquiera la revisó. Nada. Ese tipo es un robot de traje caro, un perfeccionista insoportable. El silencio del otro lado no detuvo su avalanche. «Y lo peor», Lía seguía, ciega de rabia, «es que sí, es guapísimo, de esos hombres que parece que los diseñó un arquitecto, pero de nada sirve si no tiene alma. Camina como si la oficina fuera un templo y todos fuéramos incompetentes. Estoy harta, harta. Absolutamente harta». Silencio. Pero un silencio demasiado absoluto. Lía parpadeó. La piel en la nuca se le erizó. Murmuró insegura. Alejó el celular de su oído y sintió el corazón caer hasta sus zapatos. En la pantalla, brillando como una sentencia: Gabriel Farias, trabajo. Llamada en curso, 0319. El mundo se detuvo. Aló, oyó finalmente, la voz grave, profunda. Una voz que conocía perfectamente.
una voz que jamás quería haber escuchado así. Interesante escucharte tan sincera, Costa, dijo Gabriel con una calma que heló su sangre. Muy revelador, debo admitir. Lía no supo si seguir respirando o apagar el celular, tirarlo al piso y fingir su propia muerte. Señor Farías, yo llamé al número equivocado. Claro que fue un error, interrumpió él, pero uno bastante entretenido. Siga. Estabas a punto de contarme más detalles de tu día de mierda. Ella sintió el alma abandonar su cuerpo y pedir asilo político en otro país. Yo no quería decir eso, balbuceó. No era sobre usted, o no exactamente. Una lástima, dijo él con ironía sutil, porque escuché todo. Breve descanso. En especial lo del robot guapísimo. Fue inesperado. Lía deseó teletransportarse a la Patagonia y vivir entre pingüinos hasta el fin de sus días. Señor Farías, por favor, de verdad lo siento. Esto no volverá a pasar. Mañana, cortó él, a las 8, sala de juntas. Quiero ver tu campaña. Ella parpadeó, perdida. Mi campaña. Pero usted... La rechacé sin... leerla, admitió él. Y después de escuchar lo que escuché, otra pausa, más lenta. Creo que podría haberme equivocado contigo. La respiración de Lía se detuvo por un segundo. Y Costa, añadió él con un matiz casi divertido. La próxima vez que quieras llamarme robot guapo, marca bien desde el principio, te ahorras el estrés. Hacer clic. La llamada terminó. El silencio volvió al estacionamiento, pero Lía no podía moverse. Se quedó allí, con el celular en la mano, sintiendo cómo su vida profesional acababa de explotar y de alguna manera inexplicable abrirse. Felicidades, Lía, murmuró derrotada. Si existía una forma más creativa de arruinar tu carrera, la acabas de inventar. Pero mientras el eco de su propia voz se apagaba, sintió otra cosa emerger dentro de ella. No era solo miedo, no era solo vergüenza, era algo más peligroso, curiosidad, porque por primera vez había escuchado a Gabriel Farias reaccionar, no como jefe, no como figura distante, sino como un hombre. Y ese error ridículo, ese accidente, ese desastre, acababa de encender una chispa que Lía no sabía si quería apagar. Pero sí sabía una cosa. Al día siguiente, nada sería igual. Si quieres, puedo continuar con ello. Parte 2. La reunión, la tensión creciente y el primer cambio entre ellos, solo puede continuar. La reunión, la mirada que cambia todo y el inicio del juego peligroso. Amanecer en Bogotá siempre tenía ese aire frío que cortaba la piel, pero esa mañana, para Lía Costa, el frío venía de dentro. Casi no durmió. Cada vez que cerraba los ojos, revivía a Gabriel diciendo «robot guapo» con aquella voz baixa y provocadora. Era tortura. Tomó un taxi hacia la oficina porque no confiaba en su pulso para conducir. Miraba la ciudad pasar, las panaderías abriendo, los vendedores preparando tintos en vasos de cartón, estudiantes rushing hacia la Universidad Javeriana. Todo parecía normal, menos ella. La Horizon Labs se levantaba elegante sobre la calle 82, un edificio de vidrio que reflejaba la luz de la mañana. Pero hoy, para Lía, parecía una torre de ejecución. Entré en 7:25 media hora antes. Quizás tenía unos minutos para respirar, pero cuando subió al 6º piso, su corazón se hundió. A la sala de reuniones estaba abierta. Las luces están encendidas.
Y Gabriel Farías, yo, estaba allí, solo, impecable, peligroso, camisa blanca metida en el antebrazo, corbata suelta y cabello perfectamente peinado, el tipo de visión capaz de arruinar cualquier intento de lucidez. No miró. Inmediatamente, ella estaba hojeando algo con expresión concentrada. Lía permaneció inmóvil en la puerta. Quizás podría escapar. Baja las escaleras. Tome un autobús a otra ciudad. Convertirse en monja. Pero ya era demasiado tarde. «Buenos días, Costa», puntual, dijo sin levantar del todo la vista. «Me gusta eso». A voz, siempre la voz. Profundo, tranquilo, firme. Aquellos que no necesitaban ser altos para dominar una habitación entera. «Buenos días, señor Farías», logró decir entrando lentamente. El silencio entre ellos era casi palpable. Intentó respirar normalmente. Falló. Gabriel cerró la carpeta, enderezó su postura y finalmente la miró. Su mirada era como un bisturí. «Sobre nuestra conversación de anoche», comenzó, y Lía presionó la carpeta contra su pecho, sintiendo un escalofrío recorrer su columna. «Oh, no. No otra vez. No ahora». «Quiero dejar algo claro», continuó Huele. «No me ofendiste». Lía parpadeó sorprendida. «¿No?». Lo negó con un movimiento suave. «Me intrigaste». La palabra cayó entre ellos como una chispa. Intrigante. Se le revolvió el estómago. Gabriel deslizó un documento hasta el borde de la mesa. «Revisé tu campaña. Completa». Él le tocó como dedo húmedas páginas. «Y es brillante». Los ojos de Lía se abrieron. «¿Brillante?». «La rechacé demasiado rápido», admitió como algo que parecía casi vulnerable. Estaba exigente, más de lo normal. Tenía ganas de reír, o de llorar, o de desmayarse, pero no había terminado. «Hoy la presentarás al cliente». «¿Yo? ¿Sola?». «Sola», confirmó. «Te ganarás su respeto y te ganarás el mío». Lía sintió que sus piernas se debilitaban. Y no solo miedo. Había algo allí, un código oculto, una tensión que ayer no existía. Gabriel caminó alrededor de la mesa y se acercó lentamente. Metros, luego pasos, luego centímetros. Lía podía oler su colonia, sutil, amaderada, peligrosa. Él inclinó la cabeza, estudiándola como si estuviera tratando de descifrar su alma. «Costa», dice en voz baja, «lo que dijiste anoche no fue tan terrible». Ella tragó saliva con fuerza. «Pero fue inapropiado». «Lo inapropiado no siempre es incorrecto», rebateó Gabriel. El aire desapareció de sus pulmones. Por un segundo, Lía pensó que iba a tocarle la barbilla, o tu brazo, o cualquier parte de ella. Pero luego dio un paso atrás, como si se diera cuenta de lo que estaba a punto de hacer. «El equipo llegará en 10 minutos. Prepárate». Regresó a la mesa con paso firme, tratando de recuperar la compostura. Profesional, pero ella vio, nunca lo había visto antes, una sonrisa. No es una sonrisa completa, solo un arco leve y sutil, pero suficiente para poner su mundo patas arriba. «Y Costa», acrecentó, «sé mollar para atrás. La próxima vez que quieras que sea menos robot, puedes decírmelo directamente». Lía se sonrojó hasta los huesos, y antes de que pudiera responder, sus colegas comenzaron a entrar a la sala. La energía de una reunión matutina, las computadoras portátiles abriéndose, el café siendo colocado en la mesa. Gabriel se cruzó de brazos, asumiendo su habitual pose distante y profesional. Pero Lía no podía olvidar la versión de él que había visto segundos antes. La versión que solo ella vio. La versión que nadie en la agencia hubiera imaginado que existía. La presentación.
Cuando Lía terminó de presentar su estrategia al cliente, el director de Arévalo Motors se puso de pie y le estrechó la mano. Esto es exactamente lo que buscábamos. Felicitaciones, señorita Costa. Ella sonrió, respirando por primera vez desde que se despertó. Gabriel se acercó más, acercándose tanto que su brazo rozó el de ella. Nuestra estrella en ascenso, le dijo a la clienta sin apartar la mirada de ella. Y fue allí, en ese instante, que algo se realineó dentro de ella. No era solo admiración, no se trataba solo de respeto, no fue solo química. Era un tipo de conexión que Lía no podía explicar. Algo indecente, involuntario, inevitable. Algo que Gabriel también estaba intentando ocultar, pero estaba fracasando miserablemente. Después de la reunión, horas más tarde, Lía estaba en la sala de descanso de la empresa cuando Carolina Méndez entró con un café. Entonces, ¿qué anda pasando entre tú y el doctor Hielo? Lía casi deja caer el vaso. ¡Nada! ¿Por qué dices eso? Carolina se rió. Porque él te mira como si quisiera devorarte o ascenderte. Y nunca sé cuál de las dos opciones es peor. Pausa dramática. Y tú lo miras como si él fuera un problema que no quieres resolver. Lía se sonrojó nuevamente. No es así. Claro, claro, respondió Carolina, levantando as sobrancellas. Solo digo que nunca vi a Gabriel Farías observar a alguien tanto, ni siquiera a sí mismo en los reflejos de los ascensores. Lía miró hacia otro lado, avergonzada, porque en el fondo había algo allí que ella no podía negar, algo que Gabriel ya había notado también, algo que estaba a punto de incendiarlo todo. El viaje inesperado, la propuesta imposible y el primer choque entre ellos. La tarde caía sobre Bogotá cuando se envió el correo masivo. Reunión urgente, dirección general, 5 p.m. Cuando Lía entró en la habitación, Gabriel ya estaba allí, de pie, manos en los bolsillos y una mirada fija en ella, demasiado firme para ser casual. Los demás entraron, saludaron a todos y abrieron sus computadoras portátiles. Pero la atmósfera era extraña, como si algo estuviera a punto de suceder. Gabriel esperó a que se sentara la última persona y luego habló. Colombia Tech nos invitó al Congreso Internacional de Innovación y Marketing en Cartagena la próxima semana. Se extendió un rumor. Cartagena, uno de los eventos más grandes del año. Y quiero que Horizon Labs esté presente con una propuesta arriesgada, continuó Huele. Una que se basea en la campaña que presentó Costa esta mañana. Lía casi deja caer su bolígrafo. Esa campaña, el mismo que tiraron ayer. Señor Farias, aventuró el director creativo. ¿Está todo el equipo aquí? Gabriel lo negó con calma. No, solo iremos Costa y yo. Toda la habitación se congeló. Fue como si todo el oxígeno se hubiera evaporado. El director creativo parpadeó, confundido. ¿Solo ustedes dos? ¿A Cartagena? Correcto. Carolina miró a Lía con una sonrisa traviesa, tratando de no reír a carcajadas. Lía quería desaparecer, pero Gabriel continuó como si estuviera diciendo algo perfectamente normal. Necesitamos agilidad, y Costa conoce esta propuesta mejor que nadie. Además, él fez una pausa. Trabajamos bien juntos. Trabajamos bien juntos. Por alguna razón, sonaba más personal que profesional. Lía sintió que su corazón se aceleraba y golpeaba con fuerza en su estómago. Después de la reunión, las mesas se estaban vaciando. Las luces en la agencia se están apagando. El frío del final de la tarde se filtra por la ventana. Lía se quedó despierta hasta tarde, tratando de no pensar demasiado y fallando miserablemente. Alrededor 19:50 horas, su voz sonó detrás de ella. Costa, mi oficina. Ahora, sintió un hormigueo en toda la
columna. Ella entró y cerró la puerta. La oficina de Gabriel tenía esa peligrosa mezcla de elegancia e intimidación. Arte minimalista, madera oscura, enormes ventanales con vista a toda la iluminada avenida Caracas. Estaba en la ventana, con las manos en los bolsillos. Silueta perfecta, peligro perfecto. ¿Quiere hablar sobre la presentación?, preguntó Lía, tentando mantener control. No exactamente. Él se dio la vuelta. La mirada en sus ojos era diferente, más intenso, más cerca de la noche anterior en el teléfono, más humano. Quiero que me digas la verdad, Costa, empezó lentamente. ¿Te importaría viajar conmigo? Ella tragó saliva con fuerza. La pregunta era una trampa, de esas preguntas en las que o respondes sí o no, y pierdes. Él respiró profundamente. Me incomoda no saber qué versión de usted voy a encontrar allá. Gabriel levantó una ceja intrigado. Explícate. A veces es hielo. Lía manteve o olar firme. A veces es fuego. Y no sé cuál de los dos va a aparecer en Cartagena. Él les dedicó una pequeña sonrisa, casi imperceptible pero peligrosa. Costa aproximóse un paso. Lo que ocurrió en Bogotá, en la llamada, fue un accidente. Lo sé. Mintió. Se acercó más. Pero no pretendas que no lo escuché todo. Lía se sonrojó violentamente. Señor Farías. Gabriel, corrigió él en voz baja. Cuando no estamos en la oficina, puedes usar mi nombre. Ella se quedó sin palabras. Nadie le llamó así. Nadie se atrevió. Señor, digo, Gabriel, yo... No quería decir nada de eso. Inclinó la cabeza estudiando cada una de sus microexpresiones. ¿De verdad? El silencio ardía, y Lía se dio cuenta en ese momento de que él sabía. Él sabía el efecto que tenía sobre ella. Ella sabía que la atracción entre ellos era real, a pesar de ser prohibida, profesional y completamente imprudente. Costa. Él se aproximó ainda más. Quiero que vengas a Cartagena, pero necesito saber que confías en mí. Ella miró hacia otro lado por un momento y vio algo que no esperaba. No fue manipulación. Él no era una figura de autoridad, era vulnerabilidad. Bien escondido, bien enterrado. Masalí. Confío en usted, respondió, pero no en lo que siento cuando está cerca. Le había dilatado las pupilas. Eso es un problema, murmuró. Ya lo sé. Para los dos, concluyó. El aire se volvió pesado, caliente, eléctrico. La oficina parecía demasiado pequeña. Las luces de la ciudad parecían parpadear en la distancia. Por un momento, pareció que iba a tocarla. Parecía inevitable, pero entonces, un golpe a la puerta. Señor Farías, llamó a asistente. Los de seguridad necesitan su firma. Gabriel cerró los ojos por un segundo, frustrado por haber sido interrumpido. Cuando se abrió, la máscara profesional ya estaba de vuelta. Partimos el jueves, dice, afastándose. Tengo los detalles en tu correo. Lía asintió, tratando de recuperar el aliento. Cuando estaba a punto de marcharse, añadió, Costa. Ella se dio la vuelta. Llévate algo para la playa. Romper. Cartagena es complicada, como tú y yo. Ella se fue con las piernas temblando. 2 días después, Aeropuerto El Dorado. Lía esperaba nerviosa en la puerta, con un café en la mano. Llevaba un vestido ligero y una chaqueta de cuero, en un intento de parecer informal, pero su corazón acelerado lo delató todo. Entonces apareció Gabriel, y Lía se olvidó de cómo respirar. Él no llevaba traje, sin corbata, camisa de color claro con las mangas arremangadas en los antebrazos, pantalones de lino, reloj de plata, y esa mirada imposible de descifrar.
Parecía más joven, más mortal, más bien un hombre. ¿Lista?, preguntó, sentándose a su lado. Lía tragó saliva con fuerza. Eso creo. No te preocupes, dijo, inclinándose ligeramente hacia adelante. No te voy a devorar. Ella respondió antes de pensar. No es eso lo que me preocupa. Bajó la mirada por un segundo en su boca. Luego subieron, ardiendo. Tienes razón, murmuró. Eso sería el menor de los problemas. Lía se sonrojó violentamente. El altavoz anunció el embarque, y mientras la multitud se movía a su alrededor, ambos supieron. El viaje acabaría cambiándolo todo, porque la distancia entre la vida profesional y la personal se estaba volviendo peligrosamente pequeña, demasiado pequeño, y Cartagena, caliente, brillante, intensa, solo empeoraría las cosas. Mucho peor. El vuelo a Cartagena duró poco más de 1 hora, pero para Lía fue como un día entero comprimido en uno. Gabriel pasaba casi todo el tiempo con la laptop abierta, los auriculares puestos, revisando diapositivas y números. A veces tecleaba algo, a veces simplemente miraba la pantalla, como si su mente estuviera en otra parte. Lía fingió leer un informe impreso, pero la verdad era que pasaba la mitad del tiempo mirándolo de reojo. Cuando el avión inició su descenso, el mar apareció a través de la ventana, una interminable franja azul salpicada de pequeñas islas y diminutos barcos. «Bienvenido al Caribe», murmuró Gabriel sin apartar la mirada de la ventana. Había algo diferente en su tono, menos frío, casi suave. Lía sonrió, a pesar de su nerviosismo. «Parece menos amenazante que usted», él respondió tentando brincar. Él se dio la vuelta. La comisura de su boca se levantó en una especie de sonrisa. «No subestimes el mar, Costa. Calmo en la superficie, traicionero en el fondo». Por un segundo se preguntó si estaba hablando del Caribe, o de ellos dos. Llegada al hotel, el calor húmedo golpeó a Lía como un muro al salir del aeropuerto. El conductor llevaba un cartel con el nombre de la agencia y los condujo a una camioneta negra con el aire acondicionado a tope. Durante el viaje, Gabriel contestaba mensajes en su celular. Lía miraba por la ventana. Las calles coloridas, las fachadas coloniales, los balcones con flores que colgaban como cascadas, el cielo teñido de oro. Cuando el coche entró en la zona de complejo turístico frente a la playa, sintió que se le revolvía el estómago. Fue hermoso. También era el recordatorio constante de que ella estaba allí sola, con él. En la recepción, el empleado sonrió cálidamente. «Bienvenidos. Tenemos todo listo. 2 habitaciones en la torre ejecutiva, con vista al mar». Lía casi suspiró de alivio. 2 dormitorios, gracias a Dios. Pero el alivio duró poco. Hubo un pequeño inconveniente con el sistema. Continuó a recepcionista, digitando no computador. «Señor Farías, su suite está lista, pero la habitación de la señorita Costa estará disponible en aproximadamente 2 horas. Están terminando una revisión de mantenimiento». Lía abrió la boca para decir que podía esperar en el vestíbulo, pero Gabriel fue más rápido. «No hay problema», pegó Oscar Toes. «Mientras tanto, puede dejar su maleta en mi suite. Tenemos que trabajar». Ella tragó saliva con fuerza. «Para trabajar. En la suite. Compartir». «Por supuesto. Perfecto. Genial». Subieron en el ascensor en silencio, uno al lado del otro. Lía olía su colonia mezclada con la sal que emanaba de las ventanas abiertas del pasillo. El número 1803 brillaba en la puerta. Gabriel pasó su tarjeta, empujó la puerta y entró primero.
Leah entró poco después y contuvo la respiración. La suite era enorme. Una sala de estar con sofás de colores claros, un escritorio y un balcón acristalado con vista directa al mar turquesa. En el dormitorio, que podía ver a través de la puerta abierta, había una cama king size con sábanas impecablemente blancas. De repente, estar allí se sintió demasiado íntimo. «Puedes dejar tu maleta ahí», dice él apuntando para un canto da sala. «No voy a entrar a tu cuarto cuando esté listo. Tranquila». Ella dejó la maleta en el suelo, todavía algo rígida. «¿Quieres que empecemos con la presentación?», preguntó aferrándose al único territorio seguro, el profesional. «Claro». Se quitó la chaqueta y la dejó en el respaldo de una silla. Pero primero le sirvieron un vaso de agua, luego le sirvieron otro y se lo dieron. «Respira, Costa. Estás tan tensa que vas a romperte». Ella soltó una media risa nerviosa. «No estoy tensa». «Claro que sí». Él le inclinó la cabeza. «¿Es el viaje o es estar aquí conmigo?». Ella lo miró fijamente, enojada consigo misma por siempre sonrojarse. «Es la responsabilidad», rebateó. «No quiero arruinar nada». Se acercó lo suficiente para que ella sintiera la intensidad de su presencia. «Tú no arruinas cosas, Costa. Las arreglas». Los elogios la desmantelaron más que cualquier crítica. Regresó a la mesa, conectó la computadora portátil al televisor de la sala y la pantalla se llenó con el diseño de la campaña. «Vamos, estrella», dice él sentándose. «Enséñame cómo vas a dejar en ridículo a todos los otros ponentes. Trabajo y estrés». El tiempo voló mientras revisaban argumentos, métricas y detalles visuales. «Esta parte es demasiado técnica», comentó Leah apuntando para un slide. «Los directores quieren emoción, tienen datos todo el año. Aquí necesitan sentir que su marca va a respirar diferente». Gabriel la observó por un momento, apoyando el codo en el brazo de la silla y con el dedo tocando su labio inferior. «¿Te das cuenta de que cuando hablas así es imposible no escucharte?», murmuró. «¿Así cómo?». «Con esa mezcla de rabia y pasión». Él hizo una pequeña pausa. «Es peligrosa». Leah fingió ignorar el comentario. «Tenemos que cambiar el orden. Primero la historia, luego la estrategia. Si empezamos con números, nos pierden». Ella escribía rápidamente, ajustando las diapositivas, mientras él caminaba por la habitación como un depredador enjaulado, pensando en voz alta, incluyendo observaciones, desafiando cada oración. En un momento dado, se levantó para conectar una memoria USB, tropezó con la alfombra y casi se cae. Gabriel la sujetó por los brazos. Por un segundo, estuvieron demasiado cerca. El perfume, el calor, los ojos. Un rayo atravesó el estómago de Leah. Ella dio un paso atrás rápidamente. «Perdón», murmuró. «De nada», respondió, pero su voz era más baja y ronca. El silencio que siguió fue incómodo. Estaba cargado. «Su habitación ya está lista, señorita Costa», avisó a recepcionista pelo teléfono do cuarto. Leah sintió que su corazón daba gracias. Ella agarró su maleta, rápidamente le dio las gracias a Gabriel y casi salió corriendo hacia su habitación al final del pasillo. Solo cuando se encontró sola, apoyada contra la puerta, se dio cuenta de lo mucho que temblaba. Se lavó la cara, respiró profundamente y se miró en el espejo. «Tranquila», susurró para O. Propio reflexo. «Es solo trabajo», pero ni siquiera ella lo creyó. A última hora de la tarde en la playa. Después de instalarse, Leah bajó al vestíbulo con su tableta en la mano, decidida a repasar el itinerario sola antes de la cena.
Encontró a Gabriel en una zona exterior del hotel, cerca del deck de madera que conducía a la arena. Estaba sin camisa, vestido únicamente con pantalones cortos oscuros, y emergió del mar con una tabla de surf de remo bajo el brazo. Lia casi deja caer la tableta. Gotas de agua le resbalaban por el pecho, definiendo cada músculo. El sol poniente proyectaba un halo dorado alrededor de su piel bronceada. Ella rápidamente miró hacia otro lado, como si la hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Cuando ella miró hacia atrás, él ya estaba justo frente a ella. «Vine a buscarte», dijo, como si fuera lo más normal del mundo estar en medio del barco frente a su empleado. «Necesitas despejarte antes de mañana. Estoy trabajando en el guión». Ela levantou o tablet como defesa. «Puedes hacerlo después». Ele apontou para o mar. 5 minutos en el agua y te prometo que verás todo más claro. No traje de baño. «No hace falta», respondeu dando de ombros. «Solo vamos a la orilla, nada dramático. ¿O te da miedo?» Ella entrecerró los ojos. «No me da miedo». «Entonces ven». Él siempre hacía eso, burlarse de ella hasta que ella no pudiera negarse más. Minutos después, el dobladillo del vestido de Lia estaba mojado, y ella reía nerviosamente mientras intentaba mantener el equilibrio sobre la tabla de surf, mientras Gabriel la sujetaba por la cintura. «Mira al frente, no a tus pies», instruía él, «y deja de pensar en mí». «No estoy pensando en usted», mentiu. «Claro». Él riu curto. «Porque cada vez que digo algo, te pones roja». Ella resopló, tratando de concentrarse en el horizonte. El sol casi se estaba poniendo. El cielo, una mezcla de naranja, rosa y morado. El cálido mar mecía suavemente la tabla de surf. Por un momento, pareció como si el mundo entero se hubiera detenido, como si no existiera nada más que ellos dos allí, flotando entre el mar, el silencio y la tensión, cena y cambio de clima. Esa noche, Gabriel la esperaba en el vestíbulo, vestido con una camisa oscura con las mangas arremangadas, un reloj de pulsera y su habitual actitud seria. Lia llevaba un sencillo vestido negro, de corte discreto, pero que acentuaba sus curvas de una forma peligrosa incluso para ella misma. La miró de arriba abajo, sin siquiera intentar ocultarlo. «Eres profesionalmente adecuada», comentó, su mirada deteniéndose un segundo más en su cuello. «No buscaba su aprobación estética», respondió, cruzándose de brazos. «Y aún así la tienes», respondió caminando ya hacia el restaurante. La cena empezó bastante ligera. Hablaron sobre la presentación, el cronograma y los clientes difíciles. Pero después del segundo vino, el ánimo cambió. «Dime la verdad», dice él, apoyando los cotovelos na mesa, olándoa directamente. «¿Por qué casi nunca estás de acuerdo conmigo en las reuniones?» Lia levantó una ceja. «Porque no siempre tiene razón. Soy tu jefe. Y yo no soy un eco», rebateu. «Si quiere aduladores, tiene una fila de gente lista para decirle que todo lo que hace es perfecto». Él sonrió levemente. «Eso me gusta. ¿Que lo contradiga? Que tengas el valor de hacerlo». Él le giró a Tasa, pensativo. «¿Sabes cuántas personas me dicen lo que creen que quiero oír solo porque tengo este cargo?» «Muchas. Demasiadas». Él la encaró. «Tú no. Tú vienes a mi oficina y me dices que mi enfoque es frío, que mis decisiones son injustas, que mi campaña es aburrida. Porque a veces es verdad. Y otras veces», él se inclinó, «lo haces porque necesitas sentir que no dependes de lo que yo decida». Eso la golpeó duro, porque era demasiado cierto. «Si algún día me despide», murmuró ella, «quiero saber que no me rendí a usted». Permaneció en silencio durante unos segundos.
no pienso despedirte. Costa. La frase quedó flotando en el aire, lleno de todo lo que no dijo. El camarero trajo una botella de cachaza añeja. «Para celebrar que mañana vamos dejar al foro sin palabras», anunció Gabriel, servindo doces pequeñas. Después del tercero, los bordes de las cosas comenzaron a volverse un poco más suaves. «¿Por qué realmente me trajo?», Lía preguntó de repente. Dejó el vaso sobre la mesa y se quedó mirando el líquido ámbar. «Porque eres brillante». Pausa. «Y porque eres el único». Ruido en mi cabeza que no consigo ignorar. Ella sintió que su corazón daba un vuelco. «Eso no es profesional». «Lo sé». Sus ojos eran más oscuros, más honesto, más peligroso. El celular de Gabriel vibró sobre la mesa. Miró la pantalla y su expresión cambió instantáneamente. Su mandíbula se trabó. La mandíbula se apretó. La mano agarró el dispositivo con demasiada fuerza. «Disculpe», murmuró poniéndose de pie. Se alejó hacia la terraza. Lía intentó no mirar, pero él vio. Vio su cuerpo tenso, su mano en su cabello, el gesto irritado en el aire, e incluso desde la distancia logró escuchar un fragmento de una voz femenina desesperada al otro lado de la línea. Cuando regresó, era diferente. «Hace más frío, más lejos, más...» Gabriel Farias de la agencia, menos el hombre de la playa. «¿Está todo bien?», preguntó Lía con cautela. «Perfectamente», respondió seco. «Tenemos que terminar de revisar los últimos puntos». El calor se disipó. La intimidad se cerró, como si alguien hubiera apagado la luz. Trabajaron hasta tarde, volviendo a la fachada profesional, hasta que, en el pasillo del hotel, frente al ascensor, el silencio volvió a hacerse demasiado denso. Lía agarró la tarjeta de la habitación entre sus dedos. «Buenas noches, señor Farias», dice formal. «Gabriel», corrigió, casi en un susurro. Ella miró hacia arriba. Dio un paso adelante. La distancia entre ambos se redujo a centímetros. Lía podía olerlo, sentir su aliento y percibir el calor que emanaba de su cuerpo. «No deberíamos», murmuró. «Lo sé», respondió. Pero él no se marchó. Sus ojos inevitablemente se desviaron hacia su boca. Sintió que todo su cuerpo vibraba. El mundo pareció encogerse en ese pequeño espacio entre ellos dos. Levantó la mano lentamente, como dándole tiempo a retroceder, y tocó suavemente la línea de su mandíbula con el dorso de los dedos. Lía cerró los ojos por un segundo. Fue solo un toque, pero parecía un incendio. Cuando se inclinó, cuando la distancia finalmente desapareció, su celular volvió a vibrar, insistente, implacable. Cerró los ojos molesto, su frente presionó contra la de ella por un segundo. Luego se alejó. Él respondió. «Isabela, ahora no», dijo dándole la espalda. El nombre fue como un balde de agua helada. Lía sintió que se le helaba la sangre. «Isabela». La voz femenina al otro lado sonaba rota, angustiada. Aún sin entenderlo todo, Lía presentía, había intimidad allí, historias, cosas que no tenían nada que ver con ella. «Llegaré mañana», respondió él. Seco. «Aguanta». Cuando lo apagó y se dio la vuelta nuevamente, la armadura ya estaba completamente colocada nuevamente. «Mañana a las 8 en el desayuno», dice, como si nada te hubiese acontecido. «No llegues tarde. La presentación es a las 10. Sin darle tiempo a preguntar nada, entró en su habitación y cerró la puerta. Lía se quedó sola en el pasillo durante unos segundos, con el pecho apretado y un sabor amargo en la boca. No era cachaza, fue algo más. Celos, enojo, confusión. Una pregunta.
Empezó a arder en su mente insistentemente. ¿Quién diablos es Isabela? ¿Y por qué después de todo lo vivido en las últimas horas se sentía relegada a un segundo plano en una historia cuyo capítulo anterior ni siquiera conocía? Entró en la habitación, cerró la puerta y apoyó la espalda contra la madera, sintiendo que las lágrimas amenazaban con subir. Pero ella no lloró, al menos no esa noche. Ella simplemente se repitió a sí misma: «Es trabajo, solo trabajo», aún sabiendo que ya no era cierto, de nada. El sol de Cartagena despertó a Lía incluso antes de que sonara el despertador. Durmió poco, inquieta, con destellos de la noche anterior repitiéndose en su mente. El roce de sus dedos en su rostro, el casi beso que nunca ocurrió, una voz de mujer al otro lado de la línea, el nombre, Isabela, como una hoja de afeitar en el aire. Se dio una ducha fría para intentar refrescarse el estómago. Se puso un atuendo elegante pero discreto, un blazer blanco claro, una camiseta de tirantes, de seda ligera, pantalones de vestir beige y pequeños pendientes. Cuando se miró al espejo, respiró profundamente. «Profesional», murmuró. «Profesional en solitario». Pero el corazón no lo creyó. Desayuno. El restaurante estaba lleno. El ruido de los cubiertos y las conversaciones se mezclaban con el olor a café recién hecho y pan de coco. Gabriel ya estaba allí, y Lía sintió algo extraño cuando lo vio. Él era diferente. No en su cuerpo, postura ni ropa. Impecable como siempre, con la camisa azul claro metida en los antebrazos. Pero había una sombra en su mirada, una nueva dureza, como si estuviera en otra parte de su mente. «Buenos días», saludó, intentando mantener una actitud normal. «Buenos días, Costa», respondió él, formal, cuasi frío. «Siéntate». Ella se sentó. Él giró la computadora portátil para mostrarle los últimos ajustes a la presentación. Todo funcionaba perfectamente, pero había algo que no funcionaba. «¿Está todo bien?», preguntó Lía. «Perfectamente», interrumpió él. Demasiado bruscamente. Ella frunció el ceño. Él nunca dijo perfectamente de esa manera. «Si necesita que volvamos a revisar algo». «No necesito nada», interrumpió de nuevo. «Concéntrate en lo tuyo, Costa». Esto le dolió más de lo que debería. Después del día anterior, la noche, la cercanía, el casi... Esa frialdad parecía un castigo. Pero Lía no era del tipo que aceptaba la humillación en silencio. «Está bien», respondió fechando o tablet. «Concéntrate tú también». La frase salió más aguda de 1900. Lo que ella esperaba. Por un instante, Gabriel la miró y había algo allí. ¿Ira? ¿Dolor? ¿Culpa? Ella no pudo identificarlo. La presentación. La sala de convenciones estaba abarrotada. Empresarios, influencers, ejecutivos de grandes marcas, periodistas. La luz era brillante, las pantallas enormes. Cuando anunciaron Horizon Labs Colombia, caso Arévalo Motors. Lía sintió que su corazón latía con fuerza en su cuello. Gabriel caminó hacia el centro del escenario. Ella se quedó a un lado, esperando su turno. Y cuando empezó a hablar, todo volvió a su lugar. Su voz, firme, cautivadora, casi hipnótica, postura impecable, inteligencia aguda. Él fue hecho para eso. «Pero esta vez», dice él, oleando para o público, «no seré yo quien hable de estrategia. Quiero presentarles a la mente creativa detrás de esta propuesta. La persona que convirtió datos en emoción. Ella es el futuro de nuestra agencia. Señores, con ustedes, Lía Costa». Aplausos. Lía respiró hondo, subió al escenario, y algo cambió.
El miedo se evaporó. El nerviosismo disminuyó. Ella encontró su propia voz, contó la historia de la marca, mostró cómo reaccionarían los clientes reales, habló del impacto emocional y humano y de la necesidad de renovación. Utilizó el humor adecuado, la emoción adecuada, el ritmo adecuado. Cuando terminó, el público quedó completamente inmerso en la narración. Y tan pronto como salió del escenario, Gabriel la miró fijamente. No como jefe, ni siquiera como admirador, como hombre. Fue brillante, dijo en voz baja con un dejo que Lía no pudo descifrar. Estuviste brillante. Ella dio una sonrisa tímida. Gracias. No, corrigió. Gracias. Por un momento el mundo pareció pequeño a su alrededor, pero entonces una voz resonó detrás de ellos. Gabriel, gratis, Clara, venenoso. Ambos se dieron la vuelta y Lía la vio. Isabela, alta, morena, de piel dorada, ojos negros brillantes, llevaba un vestido verde intenso que moldeaba su cuerpo como si hubiera sido hecho a medida, y la expresión, una mezcla de dolor, posesión y desprecio. Necesito hablar contigo, ahora, dice ella, ignorando completamente a presencia de Lía. El rostro de Gabriel se endureció. No es momento. No me importa, retrucó Isabela, aproximándose como una tempestade. Llamé toda la noche, te necesitaba, y tú estabas... Su mirada cayó sobre Lía. Evaluación, revisar, veneno, ocupado. Terminó como si hubiera escupido la palabra. Lía sintió que se le encogía el estómago. Gabriel respiró profundamente, visiblemente molesto. Isabela, estoy trabajando. Trabajando. O sorriso dela foi cruel. Claro, trabajando. Gabriel entrecerró los ojos y Lía nunca lo había visto tan tenso. No hagas una escena, dice él firme. ¿Y qué soy yo para ti ahora, Gabriel? Su voz temblaba, pero no era debilidad. Era una amenaza. ¿Una molestia? Ella dio un paso adelante, con el dedo apuntando hacia su pecho. Te pedí que volvieras. Te pedí que me escucharas. Te pedí que no te fueras de Bogotá. ¿Y qué hiciste? Me bloqueaste. Esa información golpeó a Lía como un puñetazo en el estómago. ¿Gabriel bloqueó a su ex prometida? Isabela continuó. Después de todo lo que vivimos, después de todo lo que perdimos, ¿me reemplazaste por esto? Él aulló nuevamente para Lía con desprecio. Por una niña. Gabriel casi pierde el control. No metas a Costa en esto. Ya está metida, retrucó Isabela, porque tú la metiste. Romper. ¿Cómo metiste a muchas antes? El corazón de Lía se hundió. Gabriel apretó la mandíbula. Simplemente es. Isabela rió amargamente. ¿Por qué te engañas, Gabriel? Dice él dando más un paso, voz baixa y ferida. Tú siempre destruyes lo que amas. Lía sintió que todo su cuerpo se enfriaba. Gabriel respondió con voz baja y casi entrecortada. Isabela, no puedes hacer esto aquí. Claro que puedo. Romper. Porque fui yo quien perdiste, no ella. Y entonces, antes de que pudiera responder, Isabela lo empujó en el pecho. No fuerte, pero lo suficiente para lastimarlo. Ella se dio la vuelta y se fue, dejando la tensión suspendida en el aire como humo. Después de la tormenta, Gabriel se pasó una mano por la cara y respiró profundamente. Lía no sabía qué hacer. Él lo tocó. Algo se estaba diciendo. Él se estaba retirando. Él habló primero. Lo siento, murmuró evitando oler para ella. No deberías haber visto eso. Está bien, respondió Lía, aunque no era así. Finalmente la miró. Esa mirada, cargado, confundido, fiesta,
No es tú en problema, añadió, intentando sonar frío. No te preocupes por mí. Pero me preocupa, dijo sin pensar, y se quedó congelado. Un momento de verdad. La sala detrás del escenario estaba vacía. Lía estaba parada frente a él, mirándolo a los ojos. No es tu responsabilidad, Costa, insistió Gabriel. No hablo de responsabilidad, corrigió ella. Hablo de humanidad. Él dio una pequeña sonrisa amarga. No conviene sentir humanidad por mí. Pues ya es tarde, dice Lía firme. Porque la siento. La frase atravesó a Gabriel como una espada. Dio un paso adelante, luego otro más, hasta que Lía sintió su aliento tocar su piel. No deberías, susurró. Pero lo haré, respondió ella. El silencio era un campo eléctrico. ¿Quién es ella realmente? Lía preguntó finalmente. Gabriel cerró los ojos por un momento. La mujer que... Él engolió en seco. Que casi fue mi esposa. Abrió los ojos. Y la mujer que me culpó por algo que ninguno de los dos pudo evitar. Lía sintió que el aire desaparecía. ¿Qué pasó? Pero antes de que pudiera responder, un empleado entró en la habitación. Señor Farias, los de prensa lo están esperando. Gabriel respiró profundamente y dio un paso atrás. La máscara profesional se estaba poniendo nuevamente. Luego, dice él. Hablamos luego. Mas Lía sabía que, luego, sería un aponte frágil, y que después de la llegada de Isabela, nada entre ella y Gabriel sería sencillo. Ni siquiera es seguro. No permitido, simplemente inevitable. El día aún no había terminado, pero Lía sentía como si hubiera vivido una semana entera en apenas unas horas. La presentación fue brillante. La tensión con Gabriel, la explosiva llegada de Isabela, la revelación inesperada de un compromiso roto. Ahora, de vuelta en el hotel, estaba tratando de recuperar el aliento. Se sentó en la cama de la suite, masajeándose las sienes. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró. Sabía que debía mantener la distancia. Sabía que Gabriel era complicado, cerrado y lleno de cicatrices. Él sabía que Isabela no era una ex cualquiera. Era alguien que todavía tenía poder sobre él. Aún así, su corazón insistía en latir más rápido cuando él se acercaba. El mensaje, el celular vibró. Gabriel Farías. ¿Podemos hablar? Estoy abajo. Lía sintió que se le encogía el estómago. Él respiró profundamente. Él se puso de pie. Él bajó. El vestíbulo estaba casi vacío, iluminado por luces amarillas que se reflejaban en las paredes de mármol. Gabriel estaba sentado de espaldas a la cámara en uno de los sofás. Tenía los hombros anchos y tensos, tenía las manos entrelazadas. Parecía cansado. Cuando oyó sus pasos, miró hacia arriba. «Gracias por bajar», dice con voz rouca. «No sabía si aceptarías». «Necesitaba entender», respondió Lía, manteniendo cierta distancia. «Lo de Isabela, lo que dijo, lo que insinuó». Gabriel miró hacia otro lado, como si eso fuera demasiado difícil. «Lo sé, y tienes derecho a saber la verdad». Él se puso de pie. «Pero no aquí. Ven. La terraza». La terraza estaba en silencio, con vistas al mar oscuro de Cartagena, iluminada solo por la luna. El viento cálido alborotó el cabello de Lía. Gabriel se detuvo junto a la barandilla, apoyando las manos en ella y respirando profundamente antes de comenzar. «Isabela y yo estuvimos juntos 2 años», dice finalmente. «Fue intenso, complicado, lleno de altibajos. Romper. Íbamos a casarnos». Lía tragó saliva con fuerza. «¿Qué pasó?». El silencio que siguió pareció demasiado pesado. «Hemos perdido un bebé»,
dijo casi inaudiblemente. Lía se quedó congelada. Gabriel se agarró con más fuerza al pasamanos. Estaba de 2 meses, no lo sabíamos. Una noche hubo un accidente, breve descanso, y nunca lo superamos. Lía sintió que se le encogía el corazón por él, no como una mujer enamorada, sino como alguien que reconoce el dolor de una pérdida irreparable. «Lo siento mucho», susurró. Gabriel asintió, incapaz de mirarla. Ella me culpó, y yo me culpé también. Nunca hablamos. Nunca sanamos. Él respiró profundamente. 1 año después terminamos, pero ella nunca lo aceptó, y su familia tiene demasiado poder en nuestro sector. Lía finalmente entendió la intensidad de esa discusión, la desesperación en la voz de Isabela y la culpa en los ojos de Gabriel. «Por eso reaccionaste así hoy», dice Lía. «No es solo el pasado, son las heridas». Finalmente la miró. «Y por eso te dije que no deberías preocuparte por mí». Lía dio un paso adelante. «No funcionará empujarme. Lejos cada vez que algo te duela». Gabriel respiró profundamente, como si intentara controlarse. «No entiendes, Costa». Ella levantó la barbilla con firmeza. «Entonces explícame». Caminó hacia ella lentamente, como si luchara con cada paso. «Porque no puedo volver a fallar», dice, a voz tensa. «No puedo arrastrar a nadie más a mi destrucción. Romper. Mucho menos a ti». El impacto emocional de la frase invadió a Lía como una ola cálida. «Gabriel, yo no soy de cristal». Él sonrió sin humor. «No, pero yo sí soy veneno». Ella negó con la cabeza. «Eso no es verdad». «Lo es», insistió él. «Ya destruí una relación. No sobreviviría a destruir otra». «No eres tú quien decide eso», retrucó Lía firme. Un silencio se hizo entre los dos. Se pasó la mano por el pelo, exasperado. «¿Por qué tuviste que aparecer en mi vida justo ahora?», murmuró. «Porque así es la vida», respondió ella, con voz suave. «Necesaria, imprevisible, incontrolable». Sus ojos se iluminaron. «No juegues conmigo, Costa. No estoy jugando». Y con esa frase, algo se rompió dentro de él. El primer despido, Gabriel dio un paso atrás, como si de repente se diera cuenta del tamaño del precipicio en el que estaba a punto de caer. «No puedo», dice, exhausto. «No mientras Isabela esté así. No mientras la prensa esté encima. No mientras...». Él dejó de hablar. Él respiró profundamente y añadió: «No mientras sigas siendo mi empleada». Esa parte me dolió. «¿Eso es todo lo que soy para ti?», preguntó Lía, sintiendo que la voz amenazaba con fallarle. Cerró los ojos por un segundo. «No», susurró. «Justamente por eso tengo que alejarme». Lía respiró profundamente, intentando mantener la compostura. «Entonces, ¿qué quieres que haga?». Gabriel dudó, y eso dolió más que cualquier respuesta directa. «Quédate lejos», dice él con voz quebrada. «Por tu bien y por el mío». El viento soplaba, frío, como si el universo se hubiera detenido a escuchar el veredicto. Lía dio un paso atrás, otro. Ella se detuvo en la puerta de cristal y lo miró una última vez. «No voy a huir, Gabriel», dice, controlando cada sílaba. «Pero tampoco voy a quedarme esperando a que descubras lo que quieres». Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y se fue. El comienzo del caos. De regreso a su habitación, con el corazón acelerado, Lía cerró la puerta y apoyó la frente contra ella. Estaba desgarrado, entre instintos, entre el deseo, introduzca el motivo, y en medio de su dolor. Tomó su teléfono para enviarle un mensaje de texto a Valentina, pero primero apareció una notificación, un correo electrónico. Sujeto:
Vazamiento de información, investigación interna y en el cuerpo solo una frase. Sabemos lo que pasó en Cartagena y sabemos quién estuvo con él. Lía se puso pálida. Eso no vino de la agencia. Aquella no fue una advertencia cualquiera. Eso fue una amenaza. Y Lía supo, en ese mismo momento, lo que pasó entre ella y Gabriel no solo pasó entre ellos. Alguien estaba observando. Alguien que quería destruir. Y ella acababa de entrar en medio de una guerra que ni siquiera había comenzado, pero eso podría terminar con ella. Lía releyó el correo electrónico al menos 5 veces. Sabemos lo que pasó en Cartagena y sabemos quién estuvo con él. Sin logotipo de agencia, sin firma oficial. Nada más que esa frase seca y venenosa. Ella se sentó en el borde de la cama, con el corazón latiéndole con fuerza. «¿Qué es esto?», susurró. Mi primera reacción fue pensar en Isabela. Ese sería el tipo de mensaje que enviaría, pero algo en ese tono parecía aún más frío, menos emotivo, más calculador, un número extraño, sin nombre. Lía respiró profundamente, borró el correo electrónico y se arrepintió inmediatamente. «Idiota», murmuró. «Debía haber guardado eso». Pero en el fondo él lo sabía. No necesitaba ese correo electrónico para entender el mensaje. Alguien le advirtió que sabían que ella y Gabriel se habían besado, que había cruzado una línea, y que esto podría usarse contra ambos. Durmió mal. Soñó con puertas que se cerraban, voces murmurando, carreras que se desmoronaban. De vuelta en Bogotá, 3 días después, la vida parecía haber vuelto a la normalidad. El frío de Bogotá le mordió la cara cuando Lía bajó del autobús cerca de la agencia. Se ajustó el abrigo, se ajustó la bufanda alrededor del cuello e intentó convencerse de que todo era pura paranoia. Cartagena era una ciudad diferente, otra realidad, otro mundo. Tal vez, si ella fingiera que no ha pasado nada, el universo cooperaría. Al ingresar a la agencia, se dio cuenta de que no sería tan sencillo. El ambiente era diferente. Los susurros, las miradas que se quedaron en silencio cuando ella pasó. La tensión está en el aire. Carla salió a recibirlo, con café en la mano y los ojos muy abiertos. «Lía, ¿ya viste el correo del comité?» «¿Qué correo?» «Revísalo», dijo Carla bajando la voz. «Es serio». Lía abrió la computadora portátil. Tenía las manos frías. Nuevo mensaje oficial, esta vez con el logo de la empresa. En negrita. Asunto. Investigación interna. Confidencial. El Comité de Ética y Seguridad de la Información informa que se ha detectado un posible vazamiento de documentos estratégicos relacionados con campañas aún no lanzadas. Todos los departamentos creativos serán auditados. Se solicita total colaboración. Cualquier empleado podrá ser entrevistado a partir de hoy. Lía sintió un nudo en el estómago. «No puede ser». Carla se mordió el labio. «¿Dicen que los archivos filtrados salieron del piso?» «Un creativo, y que casi todos pasaron por tus manos». La frase cayó como un puñetazo en la cara. «¿Qué?» «No te asustes», apresóse Carla. «Puede ser coincidencia, pero ya sabes cómo es la gente. Están diciendo cosas». Lía parpadeó, intentando encajar las piezas. Un misterioso expediente sobre Gabriel, una fuga de información, y ahora una investigación interna. Eso no fue una coincidencia, olía a pescado. El primer golpe, la directora general quiere verte. Avisó a recepcionista, 1 hora después. Ya. Lía respiró hondo. Se ajustó la chaqueta y caminó por el pasillo como si fuera a juicio. La sala de reuniones estaba tenuemente iluminada.
Solo la luz de la ventana iluminaba la larga mesa donde la esperaban el director ejecutivo, un representante de RRHH y el responsable de seguridad de la información. Y, sentado a la cabecera de la mesa, estaba Gabriel. El corazón de Lía dio un vuelco involuntariamente. No la miró de inmediato. Sus rasgos eran más duros, más cansados. «Siéntate, Costa», dijo el director serio. Lía obedeció. «¿Sabes por qué estás aquí?», preguntó el guardia de seguridad. «Por el correo de la investigación, supongo». Él asintió. «Hemos detectado que varios documentos filtrados salieron de su sesión de usuario. Propuestas, layouts, versiones preliminares de campañas». Lía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Eso no es posible», dice, firme. «Nunca compartí nada fuera de la agencia. Nunca envié archivos a mi correo personal. Ni a clientes, ni a nadie». «A veces no hace falta enviarlos», respondió Omen. «Basta con dejar una sesión abierta, una contraseña fácil o un acceso sin supervisar». Gabriel finalmente miró hacia arriba. Sus ojos se encontraron con los de ella, y Lía vio algo allí que la desarmó por completo: inquietud y culpa. «Nadie aquí está acusándote todavía, Costa», intervino la directora. «Pero necesitamos respuestas». «Revisen todas mis cuentas», dice Lía, sintiendo a adrenalina tomar conta do corpo. «Revisen mi correo, mis dispositivos. Pregunten a quien quieran. Yo no filtré nada». El representante de Recursos Humanos se aclaró la garganta. «Ha habido comentarios sobre su cercanía con el director ejecutivo durante el viaje a Cartagena». Las palabras congelaron la sangre de Lía. Gabriel se movió en su silla. «Eso no tiene absolutamente nada que ver con el vazamiento», dice él con voz baixa, más firme. «La percepción también cuenta», rebateu o DRH. «Si hay la idea de que una empleada recibe información privilegiada o trato diferenciado, percepción», cortó Lía incrédula. «¿Estamos hablando de chismes ahora?» Silencio. El director respiró profundamente. «Costa, hay dos cosas pasando a la vez», dice. 1. Un vazamiento serio que puede costarnos millones. 2. Un rumor interno que está empezando a dañar la reputación de esta empresa». Ella tragó saliva con fuerza. «¿Y qué tiene eso que ver conmigo?». El guardia de seguridad deslizó algunas hojas hacia ella. «Los accesos a los archivos filtrados ocurrieron desde tu usuario y desde la cuenta de dirección ejecutiva». Lía sintió que su corazón se detenía por un segundo. Ella miró a Gabriel. «¿Qué significa eso?». Él sostuvo su mirada, tenso. «Que alguien está intentando usar nuestros nombres», respondió con calma forzada. «Y que esta conversación termina aquí hasta que tengamos pruebas reales». Él se puso de pie. El director frunció el ceño. «Gabriel, no pienso permitir un interrogatorio sin un fundamento legal a una de mis creativas, en base a chisme y mala fe», dice él frío. «Cuando tengan algo más sólido que percepción, hablamos». El tono de voz no dejaba lugar a la discusión. Se volvió hacia Lía. «Costa, vuelva a su puesto. Haga su trabajo como siempre. Cualquier cosa, habla conmigo directamente». Lía dudó, pero él se levantó. Al salir, sintió fuertes miradas en su espalda y una certeza creciendo en mi interior. Alguien estaba intentando derribar a Gabriel, y ahora, para lograrlo, iban a pasar por encima de ella. Una confrontación particular. Horas después, Gabriel apareció en el área creativa. «Costa, mi oficina», dijo simplemente. Los ojos a su alrededor pululaban. «Uf,
Alguien va a morir, murmuró un dos designers. Carla le dio un ligero empujón con el codo. Suerte, susurró, y no lo mates. Lia entró en su habitación y cerró la puerta. ¿Así que ahora soy problema de percepción? Disparó antes que le dijese cualquier cosa. La chica que se acostó con el jefe en el Caribe y tal vez filtró información. Gabriel la miró fijamente, como si hubiera estado esperando exactamente ese tipo de explosión. Sabía que iban a mezclar las cosas, dice. Por eso te dije que era peligroso. Lo que fue peligroso, retrucó él asentiendo a voz tremer, fue que tú me besaras en el pasillo de un hotel sabiendo que tu pasado seguía persiguiéndote. Apretó la mandíbula. No me culpes solo a mí, Costa. Los dos estábamos ahí. Sí, los dos. Pero solo uno tenía una ex con poder suficiente para hundir tu carrera y la mía si quisiera. El nombre apareció en el aire sin necesidad de ser pronunciado. Isabela. Gabriel se pasó una mano por la cara, exhausto. Escucha, dice, tentando recuperar o controle. Isabela no está detrás de todo, no sola. Esto es más grande. Hay cosas que tú no... Claro, cortó Lia amarga. Siempre hay cosas que yo no entiendo, ¿verdad? Soy solo la creativa talentosa que puede presentar y salvar cuentas, pero que no. Debes saber lo que pasa por encima. El silencio se hizo denso. ¿De verdad crees eso de mí?, preguntó él, más baixo. Lia dudó. Ella no quería hacerle daño, pero me dolía demasiado sentir que estaba en medio de un juego que no había elegido. Lo que creo, respondió finalmente, es que estoy en medio de una guerra que no es mía y que la bala puede llevar mi nombre. Los ojos de Gabriel se suavizaron por un segundo. No voy a permitir que te culpen por algo que no hiciste. Ella cruzó sus brazos. ¿Y cómo piensas evitarlo? ¿Vas a enfrentarte al consejo, a los inversores, a la familia de tu ex? Él permaneció en silencio. Ese silencio hablaba más fuerte que cualquier promesa. Lia sintió una opresión en el pecho. «¿Sabes?», murmuró con un sonriso triste. «Irónico. La primera vez que te llamé por error, pensé que habías arruinado mi carrera. Quizás al final tenía razón». Él se dio la vuelta. Él abrió la puerta. Se detuvo en el umbral y sin mirar atrás, terminó. «No volveré a Cartagena contigo, ni a ningún lugar donde no sepas si soy tu empleada, tu escudo o tu capricho». La puerta se cerró con un suave clic, pero para Gabriel sonó como un golpe. La tormenta se intensifica. Los días siguientes fueron un infierno lento. Auditorías, reuniones, hojas de cálculo interminables. Lia respondió las preguntas, mostró su historial de correo electrónico, inicios de sesión y horarios. Sabía que era inocente, pero la sensación de ser constantemente el blanco de ataques era asfixiante. Algunos compañeros se han distanciado, otros susurraban. Dicen que ella fue la que filtró todo. «Ah, pero Andrade la protege, ¿verdad? ¿Has visto cómo la mira? Escuché que los dos se juntaron en Cartagena». Carla fue una de las pocas que permaneció a su lado. «Deja que hablen», decía. «Hoy eres tú, mañana seré yo. La gente necesita chisme para no mirar su propia vida vacía». Aún así, Lia sintió el peso sobre su piel. Cada vez que recibía una notificación, su corazón se detenía por un segundo, hasta que llegó la invitación que lo cambió todo, la fiesta de Nochevieja. Las luces parpadeaban en lo alto de la ciudad cuando se envió el correo electrónico masivo. Asunto: cena de fin de año. Hotel Mirador, Bogotá. Esperamos contar con todos ustedes para celebrar un año de desafíos y grandes transformaciones. Lia resopló. Qué irónico. Celebrar justo ahora. Carla hizo un gesto con la mano.
Mejor así. Si el barco se hunde, al menos comemos gratis. No voy, respondió Lía. Automática. Oh, sí que vas, insistió Carla, justamente porque todos están mirando. Si no apareces, les das más armas. Vas, te ves espectacular y obligas a todos a tragarse sus teorías idiotas. Lía dudó. Sabía que tenía razón. Y en un nivel que no quería admitir. También quería ver cómo se comportaría Gabriel. Fingiría que no había pasado nada. Estaría solo. Aparecería Isabela. Está bien, suspiró. Pero si me emborracho, la culpa es tuya. Eso ya lo sabía, sonrió Carla. La noche del juicio silencioso. El salón de baile del Hotel Mirador parecía un escenario de película, enormes candelabros, ventanas que ofrecen una vista de Bogotá iluminada, mesas impecablemente puestas, con servilletas dobladas y vasos perfectamente alineados. Lía entró con un vestido azul intenso que le ceñía la cintura y dejaba los hombros al descubierto. Llevaba el pelo suelto, con suaves ondas. Nada recargado, elegante, auténtico. Las conversaciones se ralentizaron por un segundo cuando ella pasó. Ella lo sintió, pero él continuó caminando con la cabeza en alto. Carla silbó suavemente. Si alguien te acusa de algo hoy, será de asesinato, de matar con ese vestido. Lía se rió nerviosamente. Cállate. Entonces lo vio. En el otro extremo de la sala, cerca de la barra, con traje gris oscuro, corbata floja, mirada intensa. Gabriel. Sus ojos se encontraron con los de ella como si hubiera estado esperando ese momento. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Él ni siquiera se movió. Ella tampoco pudo. Isabela no estaba por ningún lado. Esto alivió y confundió a Lía. Solo vino, murmuró Carla. Punto para ti. No es un juego de puntos, respondió Lía, a pesar de una parte de él querer acreditar que sí. El CEO subió al pequeño escenario en el centro de la sala, tomó el micrófono y comenzó su habitual discurso de fin de año. Resultados, desafíos, objetivos. Lía intentó escuchar, pero su corazón latía demasiado fuerte, hasta que escuchó su nombre. Y ahora, unas palabras de nuestro director ejecutivo, Gabriel Farias. La sala estalló en un aplauso formal. Gabriel subió al escenario. Él cogió el micrófono, y desde el primer segundo, Lía se dio cuenta de que algo era diferente. No tenía el modo ejecutivo en sus ojos. Esa distancia calculada no estaba en su lugar. Hubo una decisión. Es un tipo de paz extraño. Buenas noches a todos. Comenzó, a voz firme. Prometo ser breve. Sé que la música y la comida son más interesantes que cualquier discurso. Algunas risas. Ligeras. Él continuó. Este año ha sido intenso para la empresa y para mí. Tuvimos victorias, errores, riesgos calculados y otros que no lo fueron tanto. Sus miradas se cruzaron. Todo el mundo sabía de la filtración, aunque nadie lo dijera abiertamente. También tuvimos algo más, acrecentó él. Miedo. Miedo al escándalo, a la opinión de los inversores, a los rumores. Miedo a perder lo que construimos. Yo fui el primero en dejar que ese miedo me manejara. Lía sintió que su corazón se aceleraba. Estaba tomando un camino peligroso. Hace 5 años, continuó, fui falsamente acusado de conducta poco ética en otra agencia. Acepté un acuerdo de silencio por miedo. Me convertí en marioneta de gente que confundía poder con impunidad. El salón estaba período, una confesión pública, delante de todos. Este año, alguien intentó repetir la misma jugada. Dice, olando para o alto, más claramente pensando en alguien específico. Basamiento de información, culpa repartida.
Sospechas lanzadas al aire, y otra vez el miedo queriendo dictar mis decisiones. Sus ojos buscaron a Leah, y lo encontraron. «No voy a permitirlo», declaró. «No otra vez». Se produjo un revuelo. El director ejecutivo, que estaba cerca, parecía tenso, pero no lo interrumpió. «Por eso», concluyó Gabriel, «hoy presenté mi renuncia al cargo de director ejecutivo, efectiva inmediatamente». La sala estalló en murmullos. Leah sintió que sus piernas se debilitaban. Despedirse, como esto, delante de todos. «No renuncio por culpa», reforzó él. «Renuncio para recuperar la libertad que entregué al miedo hace años. Y para dejar claro algo más». Hizo una pausa. «María Leah Costa», dice pronunciando «o no me dela» con clareza. «No tiene absolutamente nada que ver con ningún bazamiento. Cualquiera que diga lo contrario estará mintiendo. Y si alguien necesita pruebas, las tengo listas para un juez, o para la prensa, el que llegue primero». Sus ojos se volvieron hacia ella. Su cara ardía. Ella quería desaparecer, pero al mismo tiempo sintió algo que no esperaba: orgullo. Gabriel devolvió el micrófono, bajó del escenario. No esperaba aplausos, no esperó respuestas. Él simplemente comenzó a caminar a través del pasillo. «Dirígela hacia allí». Cada paso parecía resonar más fuerte que la música. Carla susurró: «Creo que deberías respirar». Leah no respondió, porque en ese momento parecía que olvidar la propia respiración era el menor de los problemas. Gabriel se detuvo a unos pasos de ella. «¿Podemos hablar afuera?», preguntó con voz baja, ronca y pesada por algo que había tragado. Leah lo miró fijamente. Detrás de él, el salón estaba lleno de actividad. Rumores, choque, curiosidad. Pero allí, en ese pequeño espacio entre los dos, solo existían ellos. «Sí», respondió ella finalmente, «podemos». Y sin decir nada más, los dos abandonaron juntos el salón, dejando atrás no solo una fiesta en shock, sino toda una vida a punto de cambiar. El pasillo exterior del Hotel Mirador estaba en 1900. Silencio, iluminado por el frío resplandor de las luces de Bogotá que se filtraban a través de los enormes ventanales. La ciudad parecía latir bajo ellos, pero allí, en ese estrecho espacio entre el vestíbulo y los ascensores, el mundo parecía suspendido. Gabriel caminó hasta el final del pasillo, lejos de las puertas, de las miradas indiscretas. Se apoyó en la pared de mármol claro, respiró hondo y se pasó una mano por el pelo, un gesto que Leah solo veía cuando estaba realmente conmocionado. Se quedó a unos pasos de distancia, sin saber si acercarse o mantener la cautela. La tensión era tan densa que parecía casi material. «Has renunciado», fue todo lo que logró decir. Gabriel soltó una risa cansada. «Sí, y sé que sorprendí a todos, pero era necesario romper, especialmente para mí». Leah se cruzó de brazos, intentando controlar el temblor que sentía. «¿Lo hiciste por mí?» Sus ojos se encontraron con los de ella, oscuros, intensos, llenos de emociones que normalmente ocultaba. «Lo hice por mí primero», admitió, pero él respiró profundamente. «También lo hice porque no iba a permitir que te arrastraran conmigo». Leah permaneció inmóvil. «Gabriel». «No, déjame terminar», dice él, erguendo un mamón. «Desde Cartagena he intentado mantener distancia, protegerte, hacer lo correcto, pero cada vez que intento alejarme, solo empeoro las cosas. Y cuando te vi ahí, hoy, escuchando acusaciones, chismes, sospechas, me di cuenta de algo. Dio un paso más cerca, luego otro más.
hasta que estuvo lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su perfume, cálido y familiar, mezclado con el leve aroma de la lluvia que venía de la avenida de abajo. Me di cuenta de que no puedo pedirte que te alejes si yo mismo no sé cómo dejar de buscarte. El corazón de Lía latía tan fuerte que dolía. Gabriel, esto es complicado, murmuró. Lo sé, susurró Uele, pero también sé que ya no voy a fingir, ni esconderme, ni permitir que nadie, ni nadie, decida por mí. Ella bajó la mirada. Lo que pasó ahí dentro, tu renuncia, tu defensa de mí, eso fue demasiado. Quizás, dijo con una sonrisa casi imperceptible, pero lo volvería a hacer. Silencio, el tipo de silencio que quema, que arde, eso nos acerca. Finalmente, Lía dio un paso, uno pequeño pero suficiente. ¿Y ahora qué?, preguntó, a voz frágil e firme ao mesmo tempo. ¿Qué se supone que hacemos con esto, Gabriel? Él respiró profundamente. Y entonces dijo 3 palabras que Lía nunca había esperado escuchar. Allí, esa noche, en medio de todo ese caos. Tengo una propuesta. Ella parpadeó. ¿Una qué? Una propuesta, repetió, más calmo que antes. Y no es una disculpa, tampoco es una escapatoria, es un comienzo. El corazón de Lía se aceleró. Sigue. Gabriel enderezó los hombros como si estuviera presentando un proyecto a una sala llena de inversores, solo que esta vez solo ella importaba. Voy a crear mi propia agencia, dice. Desde cero, libre, independiente, sin monteiros, sin chantajes, sin presiones corporativas, romper. Y quiero que tú seas mi socia. El mundo pareció detenerse. Lía sintió que se quedaba sin aliento por un segundo. ¿Socia?, repetió incrédula. ¿Yo? Gabriel asintió con confianza. Tú, la mente creativa más brillante que he visto en años, la única persona capaz de desafiarme sin miedo, y la única a la que confiaría mi reputación y mi futuro. Lía presionó una mano sobre su pecho, tratando de comprender. ¿Y qué pasaría con nosotros?, preguntó con voz baja. Gabriel dio otro paso más cerca. Ella no se echó atrás. Eso, dice él a voz rouca, es lo que ya no quiero esconder. Lía sintió que sus labios temblaban. ¿Y si todo sale mal? ¿Y si perdemos todo? ¿Y si...? Lentamente levantó la mano, tocando suavemente el costado de su rostro. Entonces lo reconstruimos juntos. Esa frase destrozó todas las defensas de Lía. Esto es una locura, susurró. Lo sé, respondió Gabriel, aproximando o rostro. Pero la mejor que he cometido en años. Ella se rió nerviosamente. No es así como funciona, Gabriel. Una relación, una sociedad, no se mezclan tan fácil. No dije que fuera fácil, dice él, a centímetros de ella. Dije que vale la pena. Lía sintió que el calor subía por su cuerpo. Sintió que su corazón respondía al suyo. Y antes de poder controlarse, murmuró: «Entonces, bésame, si estás tan seguro». Eso era todo lo que necesitaba. Gabriel la tiró de la cintura, firme, decidido, y tomó sus labios en un beso profundo, caliente y urgente, un beso que había estado atrapado entre ellos durante meses. Lía respondió sin dudarlo, sin miedo, sin frenos, y por primera vez nada estaba prohibido entre ellos. No hay puertas de hotel, sin posición, no hay extraños observando, sin secretos, solo ellos dos. Cuando el beso finalmente terminó, Lía apoyó su frente contra la de él, tratando de recuperar el aliento. «Todavía no dije que acepto la propuesta», murmuró ella. Gabriel sonrió contra sus labios. «Lo sé, pero no voy a dejar de intentarlo». Ella rió suavemente mordiéndose el labio.
Te odio un poco, confesó bromeando. Lo sé, murmuró él acariciando su cintura, pero eso no cambia lo que siento. Y entonces, en un gesto inesperado, Gabriel sacó su celular del bolsillo, abrió una carpeta con documentos y le mostró algo que hizo que los ojos de Lía se abrieran de par en par. ¿Qué es eso? El registro preliminar de la agencia, dice. Ya tiene nombre. Ella lo leyó y casi perdió el aliento. Farias Incosta, creatividad sin límites. Lía miró hacia arriba, sorprendida. ¿Usaste mi apellido antes de que yo aceptara? Soy un hombre optimista, respondió Gabriel, como un sorriso torto que Lía nunca tiña visto antes, y muy terco. Lía sintió que su corazón se derretía de una manera que ni siquiera sabía que era posible. Ella respiró profundamente y finalmente dijo: «Está bien, acepto». Sus ojos se iluminaron. «¿Cuál propuesta?», preguntó provocando. «Ambos», respondió Lía, ahuecándole la cara entre las manos y atrayéndolo para darle otro beso. El profesional y el otro. Y allí, en ese pasillo silencioso del Hotel Mirador, Lía se dio cuenta de que a veces la vida no ofrece opciones seguras, sino opciones que hacen vibrar el corazón, y ella lo eligió, incluso aunque diera miedo, incluso aunque fuera un trabajo duro, incluso si salió mal. Ella eligió a Gabriel, y él la eligió. El último golpe, la victoria y un final de novela. El amanecer bogotano tiñó de tonos dorados los edificios mientras Lía ingresaba al loft industrial que se convertiría en la nueva sede de Farias y Costa. El trabajo había terminado la noche anterior y el espacio todavía olía a pintura fresca y metal nuevo. Paredes de ladrillo visto, enormes ventanales, desde el suelo hasta el techo, mesas modernas, minimalistas, tableros de estado de ánimo creativos colgados en las paredes, una cafetera industrial que Gabriel había insistido en comprar, y en el centro de todo, el logo, Farias y Costa, creatividad sin límites. Lía pasó la mano por la pared, visiblemente conmovida. Nunca pensé que algo así sería posible. Una voz detrás de ella respondió: «Yo sí». Ella sonrió incluso antes de darse la vuelta. Gabriel estaba allí, con 2 tazas de café, unos vaqueros oscuros y una camisa blanca doblada sobre los antebrazos, relajado, guapo y con un brillo en los ojos que ella solo veía cuando estaba realmente feliz. «Buenos días, socia», dice él, entregando o café. «Buenos días», respondió ella. «¿Dormiste?». Él se rió. «¿Con ese millón de cosas en la cabeza?». «No, pero por primera vez en mucho tiempo, no por miedo». El corazón de Lía se derritió. «Entonces ya estamos empezando bien». Gabriel se acercó, tocando un mechón de su cabello. «Empezamos perfecto», murmuró. Primeros pasos como socios. La mañana estuvo llena de reuniones, llamadas telefónicas y planificación, clientes interesados, inversores curiosos, propuestas presentadas. No había tiempo para andarse con rodeos, pero había algo diferente, ligero, vibrante. La energía creativa entre ellos parecía latir por todo el loft. En un momento, mientras discutían sobre fuentes para la identidad visual de un nuevo cliente, Gabriel miró a Lía como quien mira el sol que entra por una ventana recién abierta. «Me olvidé de decirte algo», dice él, apoyándose en la mesa. «Estoy orgulloso de ti». Lía sintió que el calor subía a sus mejillas. «Gracias, aunque todavía no hemos ganado ningún cliente». Él sonrió y dio un paso más cerca. «No hablo de eso, hablo de ti, de tu valor, de no rendirte cuando todos hablaban, de no dejar que te quebraran, romper, de haberte quedado».
Ella respiró profundamente. No iba a irme. Lo sé, dijo, tocándole la barbilla con cariño. Y eso me cambia la vida. Antes de que pudiera besarla, su celular vibró. Miró la pantalla y la cara cambió. La expresión se volvió seria, cerrado, esa antigua sombra. ¿Qué pasa?, preguntó Lía, inmediatamente alertada. Gabriel le mostró la pantalla. Mensaje anónimo. Creías que renunciaría a destruirte. Tu caída no ha comenzado. A Lía se le heló la sangre. No, no puede ser. Gabriel agarró fuertemente su teléfono celular. Sabía que no había terminado. ¿Es Isabela?, preguntó Lía con el corazón acelerado. No, esto es otra cosa. Analizó nuevamente el mensaje. Esto es alguien con acceso a información interna. ¿Alguien de la agencia antigua? Alguien que se benefició do meu silencio, completó Gabriel. Y ahora quiere asegurarse de que yo no hable. Lía sintió que el pecho se le apretaba. Gabriel, no puedes ignorar esto. Es peligroso. Levantó la mirada, firme. No voy a dejar que arruinen lo que estamos construyendo, ni mi vida, ni la tuya. Ella tomó su mano. Entonces, ¿qué hacemos? Gabriel respiró profundamente, como si tomara una decisión final. Lo enfrentamos juntos. El arma secreta. 2 horas después, Lía y Gabriel estaban sentados en el suelo de la oficina recién inaugurada, rodeados de cajas y papeles, analizando carpetas, archivos y mensajes antiguos. Tiene que haber un patrón, murmuró Lía, concentrada. Algo que conecte a esa persona con el basamiento. Y entonces vio. Espera, dijo acercando la laptop. Mira esto. Gabriel se inclinó hacia adelante. ¿Qué encontraste? En los correos internos filtrados, algunas líneas tienen metadatos que no pertenecen a tu cuenta, ni a la mía. Ella hizo zoom. Este ID pertenece a alguien del equipo legal. Gabriel se quedó congelado. No puede ser. El nombre apareció en la pantalla. Mauricio Centeno, ex asesor legal de la agencia, un hombre de confianza del consejo, y la misma persona que manejó los documentos después del escándalo de hace 5 años. Él, murmuró Gabriel incrédulo, él fue quien creó las pruebas falsas contra mí. Lía asintió, tensa, y ahora está intentando destruir la agencia nueva antes de que empiece. El silencio se hizo pesado por la ira. Gabriel se levantó lentamente. Entonces, vamos a terminar. Esto. El ajuste de cuentas. Quedaron en encontrarse con Centeno en un discreto café del norte de la ciudad, el tipo de lugar donde nadie sospecha nada, pero donde a menudo tienen lugar las conversaciones más peligrosas. Cuando llegó el abogado, arrogante, seguro de sí mismo con su traje impecable y su sonrisa calculada, Lía sintió que se le revolvía el estómago. Gabriel lo enfrentó directamente. «Tenemos algo que hablar». Centeno sonrió. Falso. Pensé que estarías demasiado ocupado jugando a tener una agencia nueva con tu creativa. Lía mantuvo la compostura. No vine a jugar, respondió ella con voz firme. Vine a terminar lo que usted empezó. Centeno rió. Qué adorable. El director caído y su asistente valiente. ¿Van a acusarme de algo? Gabriel sacó su teléfono celular. No necesitamos acusar, solo mostrar. Y presionó reproducir una grabación de audio que Lía había ayudado a ensamblar. Era una combinación de metadatos, líneas con referencias cruzadas y fragmentos de mensajes que demostraban que Centeno había alterado documentos, creado evidencia falsa y desencadenado la reciente filtración. Su expresión decayó. Eso no significa nada, intentó argumentar. Significa todo.
cortó Gabriel. Y tengo copias en 3 lugares. Si algo nos pasa, si algo le pasa a Lía, si algo pasa a nuestra agencia, esto va directo a la prensa y al fiscal. Centeno empalideceu. ¿Qué quieren? Gabriel se inclinó sobre la mesa. Que desaparezca, dice él. Que deje de interferir. Que nunca más mencione mi nombre. Ella miró rápidamente a Lía. Ni el de ella. Centeno parecía tragarse la vergüenza y el miedo al mismo tiempo. Está bien, murmuró. Como quieran. Pero recuerden, el mundo de ustedes es pequeño. Siempre nos volvemos a ver. Gabriel dio una sonrisa fría. Entonces será mejor que cuando me veas cruces la calle. Centeno se levantó y se fue derrotado. Lía soltó el aliento que ni siquiera se había dado cuenta que estaba conteniendo. Lo logramos, susurró. Gabriel se volvió hacia ella. Lo hicimos juntos. Él ahuecó su rostro entre sus manos. Y nunca más vas a luchar sola. Y la besó, profundo, seguro, relajarse, como alguien que finalmente ha encontrado su lugar correcto en el mundo. Epílogo. 6 meses después. La placa dorada brillaba a la entrada del moderno edificio de Chapinero. Farias y Costa creatividad sin límites. La agenda estaba llena. Grandes clientes, proyectos audaces, artículos en revistas. Próximamente se realizarán las ceremonias de entrega de premios. Lía entró a la agencia con la luz de la mañana, iluminando su cabello ahora más largo, sonriendo mientras observaba al nuevo equipo trabajando, riendo, creando. Gabriel estaba en la sala de cristal del fondo. Él la vio. Ella lo vio. Y en esa mirada había todo: gratitud, admiración, complicidad y el amor. Él caminó hacia ella. «Buen día, socia». «Buen día, amor». Gabriel le tomó la mano. «¿Lista para seguir construyendo el futuro?» Lía sonrió. «Contigo. Siempre». La tiró de la cintura y la besó lentamente, como si el mundo entero hubiera entrado en cámara lenta. Y allí, rodeados del brillo de Bogotá, de sueños cumplidos y de un amor que nació de un error y se convirtió en lo más seguro de sus vidas, emprenden otro viaje, juntos, sin miedo, sin sombra detrás de ellos. Fin.